En este video vamos a realizar la simulación de la transferencia de potencia entre una fuente de voltaje que correspondería a la salida del voltaje de un inversor monofásico puente completo y que transfiere su potencia a la red eléctrica, que estaría representado por una fuente de corriente alterna del lado derecho, VG. Entonces, en este caso, la simulación es para una potencia promedio de 1 kilowatt y una potencia reactiva de 0 bars. Los datos de simulación serán los siguientes. El voltaje RMS de la corriente alterna es de 127 volts. La amplitud del voltaje de la red eléctrica sería 127 por raíz de 2, que da 179.6. La frecuencia de 60 Hz. El inductor se propone un inductor de 1 milihenry. Y la potencia de 1 kilowatt positiva, y se calcula el ángulo alfa del voltaje de entrada. En este caso nos da, para una potencia de 1 kilowatt y los parámetros propuestos, nos da un alfa, un ángulo de desfasamiento del voltaje VI con respecto al voltaje VG de 1.339 grados. Y obteniendo el ángulo alfa, calculamos la amplitud del voltaje VI del inversor, que sería BP entre coseno de alfa. BM es igual a 179.6542 voltios. Entonces, para hacer la simulación ya se tiene aquí dibujado el circuito que se va a simular, donde tenemos un visualizador del voltaje VI, que es el voltaje de salida del inversor, que está representado por esta fuente de voltaje de corriente alterna, cuyos valores son: la amplitud sería BM, la frecuencia es F y el ángulo es alfa. Luego tenemos el inductor de acoplamiento y un visualizador de corriente, IL. Luego tenemos un medidor de potencia activa, el cual está aquí. Aquí tenemos que es la P. Internamente no le modificamos nada, tiene una frecuencia de corte del filtro de 20 Hz. Y aquí tenemos también un medidor de volts amperes reactivos, que sería VAR. Internamente también no le modificamos nada, la frecuencia de operación la tiene en 60 Hz y sería la Q, la potencia reactiva. En el caso de la fuente VG, que es el voltaje de la red eléctrica, tendríamos la amplitud, que es BP, la frecuencia, que es F, y el ángulo de desfasamiento, que sería 0. Muy bien, entonces estos datos calculados se introducen en el file, donde aquí aparecen los parámetros de BM y de alfa, así como el inductor, la frecuencia, las amplitudes del voltaje del inversor y de la red eléctrica. Vamos a incluir un control de simulación, y sería de una time stick, vamos a ponerle de 1 por 10 a la menos 6, y el tiempo total de simulación de 0.2 segundos. Y con esto hacemos la simulación. En primer lugar, vamos a visualizar el voltaje de la red eléctrica, el voltaje VG. Aquí se observa el voltaje de la red eléctrica, que es una señal sinusoidal, así como se propuso. Ahora vamos a visualizar la corriente IL, la corriente del inductor. Y aquí la corriente IL aparece en la parte de abajo, la corriente IL. Y ahora vamos a visualizar las potencias. Entonces colocamos primero la potencia activa o potencia promedio, y efectivamente, ¿verdad? Se observa que conforme se alcanza el estado estable,
la potencia promedio llega a un valor de un kilowatt. Y vamos a visualizar aquí mismo la potencia reactiva. Y también la potencia reactiva, ¿verdad? Se observa que va a tener un valor cercano, ¿verdad? A los 0 bars. Quiere decir que nuestro ángulo alfa y nuestro valor BM de nuestro inversor llevó al punto de operación del circuito a transferir una potencia de 1 kilowatt de la fuente que representa el voltaje hacia del inversor a la fuente VG que representa la red eléctrica. Voy a borrar la pantalla de corriente y vamos a poner aquí mismo la corriente IL. Entonces se observa que la potencia es positiva, el voltaje VG y la corriente IL están aproximadamente en fase. Y de aquí podemos nosotros calcular el factor de potencia. Entonces, igual voy a quitar la eh, gráfica de abajo y me quedo únicamente con voltaje y corriente y calculo el factor de potencia. El factor de potencia, pues, lógicamente sería unitario, dado que la potencia Q es igual a 0. Algo que hay que visualizar aquí es que la forma en que colocamos el sensor de corriente, la corriente IL, está, el punto del visualizador está a la izquierda, quiere decir que estamos viendo la corriente que va hacia la derecha, y el voltaje VG lo estamos visualizando, ¿verdad? Positivo arriba, negativo abajo. Muy bien. Entonces ahora, únicamente para ver la capacidad del flujo de potencia en ambas direcciones, vamos a poner una P negativa, ¿verdad? Una P de menos 1 kilowatt con la Q igual a 0. Y en el caso de los parámetros que se calculan nuevamente, alfa, al ser la potencia P negativa, alfa queda negativo, es decir, sería menos 1.3390 grados. Y el valor de BM, pues permanecería igual. Entonces nosotros aquí en la simulación, en la fuente que representa al inversor, vamos a ponerle un signo negativo para que sea el negativo del alfa. O bueno, también lo que podemos hacer es poner aquí que alfa vale menos 1.3390 grados. Y entonces hacemos la simulación. En esta simulación se observa cómo la corriente se desfasó 180 grados con respecto al voltaje de la red eléctrica. Y si hablamos del factor de potencia, el factor de potencia sigue siendo unitario, ahora con signo negativo. Y el valor de la P, de la potencia activa, es de menos 1 kilowatt. Quiere decir que ahora el flujo de potencia está fluyendo de la fuente de la derecha, que representa el voltaje de la red eléctrica, a la fuente de la izquierda, que representa el voltaje de salida del inversor. Finalmente ponemos la P y la Q para poder visualizarlas, y efectivamente se observa como la Q permanece en 0 y la P ahora es de un valor negativo de menos 1 kilowatt. Pues eso es todo. Adiós.